a iniciar con un tema que nos ocupa aquí en República Dominicana porque nos impacta de forma directa. Estados Unidos está atravesando un proceso electoral en donde se decide si el Partido Republicano permanece con la presidencia o habrá cambio y serían los demócratas quienes en esta ocasión llegaran a habitar la Casa Blanca. Con Donald Trump acorralado por el escrutinio, acusó ayer sin pruebas a Joe Biden, diciendo que se cometió fraude, pero no presentó pruebas. ¿Hasta dónde puede llegar el daño que el mandatario le estaría haciendo a la institucionalidad y democracia de su país? ¿Puede devenir esta situación en un estallido social de parte de seguidores de ambos extremos? ¿Llegará a la máxima instancia judicial esta elección? Vamos a hablar este tema y otros tópicos con el experto en comunicación estratégica y analista internacional, Felipe Vallejos. Buenas tardes, Felipe, qué bueno tenerte con nosotros. Buenas tardes, Miralba, gracias por invitarme. Y desde Florida conectamos y conversamos con el líder comunitario en Florida, chairman de Diaspora and Development Foundation, el arquitecto Rodolfo Pou. Bienvenido, Rodolfo. Gracias, Miralba, por la invitación. Saludos a todos. Aquí está con nosotros el señor Pinky Pintor, que se conecta. Pinky, hola. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, un saludo muy cordial a toda la gente que nos sigue. Disculpen la tardanza, conexiones técnicas impidieron que me pudiese conectar un poquito antes, pero ya estoy. Pero ya estamos listos. ¿Quién toma primero la palabra? Felipe. Rodolfo, dale. Los dos se en el espacio. Cualquiera de los dos. Bueno, bien, podemos tomarlo desde el punto de vista de los dominicanos y su participación en la reciente contienda, o podemos muy bien partir de lo que emitiste, el comportamiento del presidente Trump y las acusaciones sin fundamento de anoche. Era de esperarse que el presidente se presentara de esta forma, incluso lo hizo el primer día de votación sin aún haber estado incluso alcanzado la mitad de los estados, comenzar el conteo propiamente de cada uno de sus diferentes distritos electorales, el presentarse como ganador y de inmediato establecer, si se quiere, una nube de fraude. Para los que nos están escuchando y no entienden bien cómo funciona el sistema electoral en los Estados Unidos, el concepto de junta central no existe en Estados Unidos. Es una nación descentralizada, totalmente descentralizada. Es decir, por ejemplo, en el estado de la Florida hay 74, si se quiere, juntas centrales, solamente en un estado. Entonces, todo se controla muy localmente. Incluso hay que entender a veces, por ejemplo, un estado como la Florida, te preguntarás, bueno, ¿cuántos municipios tiene o cuántas alcaldías tiene? Y cuando te digo que son 410, te asombras. Igual que como te digo, cuando alguien dice que viene a Miami, está viniendo a 35 ciudades dentro de un lugar que se llama Miami. Entonces, está todo muy descentralizado. Para que existan las posibles fraudes de los cuales él está argumentando, se requiere de una coordinación y una logística y, si se quiere, una entrega colectiva de un masivo fraude que es imposible ejecutar. Incluso nunca en la historia de los Estados Unidos ha habido fraude ninguno. Es decir, si lo que ha habido es irregularidades, a lo mejor 1,000 personas han podido votar 2 veces en alguna contienda electoral, y ninguna dentro del mismo estado, ni mucho dentro del mismo, ¿verdad?, centro electoral. El hecho de que quien acusa de fraude simplemente le está dando carne roja a sus simpatizantes. Yo creo que va a haber una transición, y no solamente transición del Partido Republicano al Partido Demócrata, sino que creo que Biden va a restablecer una relación que tenía durante mucho tiempo con Mitch McConnell, quien es el presidente del Senado, y va a traer el país de regreso al centro y a su vez de regreso a la normalidad. Que imagínate, Miralba, tener días sin tener que leer un tuit de un presidente, que pasar semanas sin tener una rueda de prensa de carácter efusiva y acusante, es decir, de buscar algún tipo de mediación entre los que tienen menos acceso a posibilidades de emprendimiento, de bajarle el tono al asunto del racismo. Hay un grupo de factores que se van a normalizar con la escogencia de Biden, que aparentemente, según nos están mostrando los canales de televisión, esto va a suceder hoy y va a ser abrumadoramente para asegurarse de que, si habían dudas sobre el proceso, quede todo bastante claro.
Yo creo que sí hay algo parecido a lo que en América Latina conocemos y hemos padecido como los caudillos. En Estados Unidos pudiera ser Donald Trump. Radicaliza a sus seguidores. Eso, por un lado, preocupa, porque pudiera devenir esta situación en un estallido social atizado por las declaraciones o por la actitud tanto de un bando como del otro. Si bien es cierto que Joe Biden se ha mantenido llamando a la gente a la paciencia, a la calma, a la prudencia, a que se espere el resultado del proceso, pues no así del lado de Trump. Esto pudiera provocar algún tipo de manifestación social. Mira, entre los primeros derechos de las primeras enmiendas que se le hicieron a la Constitución de los Estados Unidos está el derecho a la libre expresión y entre ellos está el derecho a la protesta. Sé que habrán protestas, claro. en su momento incluso lo que cuando surgió Obama como presidente, surgió un grupo que se autodenominó como Tea Party, haciendo referencia a una lucha de los años 1700, que muy bien son los que han evolucionado a ser los grandes, si se quiere, apoyadores de una presidencia de Trump. Son ultra radicales de derecha, que piensan que el fin del mundo está cerca y que ellos tienen que armarse para tal y que viene una revolución y si se quiere una guerra civil en los Estados Unidos, una lucha de valores y también una lucha étnica, si se quiere, hasta racial. Y lo digo porque incluso tengo empleados que para este proceso electoral me hicieron el comentario de que pensaban que ya ellos están armados, pero pensaban comprar 6 o 7 o 8 o 10 cajas más de balas porque temían que posiblemente hasta sus casas pudiera llegar una agresión de alguna mole de gente que se tirara a la calle. Estábamos leyendo en las noticias incluso que había estados donde se han terminado las municiones. Así es, así mismo es, José. Así mismo es, y le digo porque los empleados míos estaban quejándose de que cada bala le iba a costar $1 comprándola prácticamente en Amazon, porque ya no la encontraban en ningún otro lugar. Porque las venden por Amazon. Perdón, no por Amazon, por unas plataformas similares a Amazon. Buena observación. Wow, qué locura. Vamos a hablar ahora, Felipe, de institucionalidad y erosión a la democracia. ¿Pudieran las declaraciones del presidente Trump o la actitud del presidente Trump erosionar uno de los valores más importantes de Estados Unidos, y es el valor y el peso de sus instituciones? ¿Qué de esa alocución de anoche, qué está en peligro? Bueno, lo preocupante no es lo que dijo, porque es parte de su estilo. De hecho, en el año 2016, antes de las elecciones, también coqueteó con la idea de que había posible fraude, de que si no le daban la victoria era sinónimo de que alguien le iba a hacer eso fraude. Como muy latino. Muy identificado con nosotros por el hecho de que el sistema está muy centralizado. Como decía Rodolfo, en Estados Unidos hay que hacer una coordinación con los estados, dentro de los estados. Sería una cuestión realmente algo sin precedente en la historia de poder propiciar el fraude. Ahora bien, yo voy a un ámbito mucho más general y digo que la institucionalidad, la democracia, con sus imperfecciones de Estados Unidos, es la que determina, la que otorga legitimidad, credibilidad y transparencia al proceso. Tenemos que recordar que de los cerca de 150 millones de personas que votaron en estas elecciones, 100 millones lo hicieron de manera anticipada, esto por correo, y a su vez por la presencia previa al día de las elecciones en los mismos centros de votación. 100 millones de votos fueron anticipados y es una cuestión que ha ralentizado el conteo, pero que en ningún caso le quita credibilidad o legitimidad a una eventual victoria de Joe Biden, que está cada vez por minutos se acerca la confirmación de esta victoria, y obviamente Trump tiene bajo la manga este mensaje de posible fraude, de que le han robado las elecciones, de que está pidiendo en su legítimo derecho el conteo. Tengo entendido que habrá un reconteo incluso en Georgia, porque la diferencia fue mínima y por ende aplica esa lógica. El tema del fraude le hace un hoyo a la institucionalidad, a la tradición democrática de Estados Unidos, y eso es muy importante porque es un golpe que va a trascender a Donald Trump, y eso va a permanecer en la memoria, en la conciencia de muchos norteamericanos, especialmente del ala más extremista de quienes apoyan a Donald Trump. De hecho, el Partido Republicano tiene que manejarse, tiene que hilar muy fino, porque pudiera haber un divorcio entre los trumpistas, que son parte o están impulsados por la estructura del Partido Republicano,
y el Partido Republicano, que obviamente tiene su deber la defensa de la institucionalidad, y si reconocen que efectivamente Joe Biden ganó en buena ley, tendrán que distanciarse de ese discurso, lo que va a aislar a Donald Trump y lo va a dejar a las puertas de salida de la Casa Blanca de manera inevitable. ¿Tiene esto consecuencias legales? ¿Dónde pudiera llegar las acusaciones de fraude? ¿Quién es el tribunal encargado de verificar esto, ya que no hay una Junta Central Electoral? O sea, a nivel digamos, de instituciones, ¿quiénes son las encargadas de velar porque este proceso realmente haya pasado de una forma transparente, de recibir las pruebas, de juzgar y de evaluar? ¿Felipe o yo? Bueno, en el caso de los estados, bueno, no, solamente quiero decir rápidamente el tema de que por eso es que Donald Trump somete, o su equipo legal somete por estado, pide ciertos recursos legales por estado, en Pensilvania, en Georgia, en Arizona, Nevada, como ustedes quieran, pero esto es una batalla estado por estado, porque evidentemente que no es una elección, son 50 elecciones, 51 elecciones diferentes, y eso obviamente complica todo el proceso, porque complica todo el proceso en términos judiciales y para ver un retorno, digamos, en el corto plazo. En el año 2000, cuando estaba Al Gore versus George W. Bush, el epicentro de la crisis fue en la Florida, y no fue hasta diciembre cuando conocimos que, dada una sentencia del tribunal de ese estado, dictaminó que, permitió declarar a George W. Bush como el candidato ganador, aunque había espacio para seguir peleando jurídicamente. Al Gore fue un hombre que respetó la institucionalidad, preservó la paz social, si se quiere, y reconoció su derrota en función de que pudiera asumir entonces en enero del siguiente año George W. Bush. Entonces, en este caso estamos en una situación más o menos similar, la que Donald Trump pudiera buscarle la vuelta jurídica, ensuciar el proceso, y eso incluso pudiera llamar a incitar a que no sea totalmente legítimo la presidencia de Joe Biden a ojos de los republicanos, y muy especialmente a ojos de las personas que siguen a Donald Trump.